La escena cambia a una vasta finca cubierta de nieve bajo un cielo oscuro e invernal. Un carruaje tirado por caballos llega en la nieve, y un asistente abre la puerta para un hombre de cabello plateado. Un hombre vestido formalmente, con cabello negro, es presentado como el duque Balderion von Justutia. El duque se sienta impaciente mientras un asistente hace una reverencia, preguntando por el paradero del príncipe heredero. Al enterarse de que el príncipe está en su dormitorio, el duque deduce con severidad que es un asunto privado y ordena a su asistente que le guíe. El duque sigue a su asistente por un gran y gélido pasillo hacia un enorme conjunto de puertas. Dentro, un asistente se ahoga por un fuerte y desagradable olor, mientras el duque observa con sombría determinación. El duque expresa su disgusto por el lugar y pide fríamente a su asistente un par de guantes. Mientras se pone los guantes, instruye a su asistente que espere fuera por él. La pesada puerta se abre con un crujido, revelando una habitación brillantemente iluminada más allá. Dentro de un dormitorio decadente, se escuchan gemidos mientras se ven figuras entrelazadas en una lujosa cama. El duque parece totalmente disgustado, cansado de ser convocado para presenciar el comportamiento lascivo del príncipe. Su atención se dirige al cuerpo de una mujer en el suelo cerca de una botella derramada, justo cuando la voz del príncipe lo saluda. El príncipe heredero Dylan Gier de Ardennes saluda al duque desde su cama, flanqueado por otras dos mujeres. Desde arriba, la escena revela a la mujer muerta en el suelo mientras Dylan pregunta casualmente al duque por qué está mirando. Dylan descarta el cuerpo con desdén, impactando al duque al referirse a la mujer como un cadáver. El príncipe explica que trajo a la mujer porque su nombre había aparecido en ella, mientras una de sus compañeras le advierte. El duque reflexiona sobre el concepto de los nombres, algo de lo que ha oído hablar algunas veces. Una narración explica que el nombre de un compañero predestinado, como Dylan Gier de Ardennes, puede aparecer grabado de repente en el cuerpo de uno. El fenómeno está ligado al destino, simbolizado por la silueta de una pareja de bodas. Este vínculo se revela como una maldición. Si un portador de nombre no tiene contacto físico regular con el dueño del nombre, morirá. Dylan saca al duque de sus pensamientos, preguntándole qué está cavilando tan profundamente. El príncipe sonríe con suficiencia, relatando cómo puso a prueba la afirmación de la mujer encerrándola durante semanas. Riendo maníacamente, Dylan confirma que ella murió, encontrando fascinante que la superstición sea real. Creyendo que el príncipe está loco, el duque pregunta si fue convocado solo para deshacerse del cuerpo. Dylan descarta la idea como trivial y palmea el hombro del duque, diciéndole que lo acompañe. Con una sonrisa siniestra, Dylan revela que tiene un regalo especial esperándolo en la habitación contigua. Entran en una habitación mucho más fría, que Dylan dice que se mantuvo fresca a propósito, mientras el duque exige saber qué está pasando. Dylan menciona crípticamente a ese hombre, revelando que ha estado reteniendo a su hija y está listo para presentarla. Él desvela su juguete, una aterrorizada niña de cabello plateado llamada Lilith, acurrucada en el frío suelo. Lilith respira débilmente mientras el duque mira en un silencio atónito. Él nota que su pulso se ha vuelto más débil, ya que ha estado languideciendo durante días. Dylan recuerda haber revisado su cuerpo y haber encontrado un nombre tatuado en su espalda, Balderion von Justutia. Revelando que el nombre del duque está en ella, Dylan declara que le entrega a la niña. El duque escucha en shock mientras Dylan explica que Lilith desarrolló una fiebre alta 3 días después de que el nombre apareciera. Dylan le dice fríamente al duque que ahora ella es suya y que puede deshacerse de ella como desee. El duque avanza instintivamente y atrapa a la colapsada Lilith en sus brazos. Dylan aplaude burlonamente, felicitando al duque por su buena captura. La niña de cabello plateado jadea con agotamiento febril en el abrazo protector del duque. Dylan sugiere que su nombre podría ser mutuo, y añade casualmente que él no la ha tocado. Sosteniendo a la niña inconsciente, el duque procesa la impactante revelación de que su nombre está en una extraña a la que nunca ha conocido. De vuelta en la finca del duque, una voz fuera de escena exclama en shock que el nombre de su gracia ha aparecido en la niña. El duque acuesta suavemente a la mujer de cabello plateado en la cama, tirando las sábanas sobre ella. Él ordena severamente a su asistente que investigue todo sobre el fenómeno del nombre. Su asistente de cabello castaño hace una reverencia, reconociendo la orden. El duque mira fijamente a la mujer dormida, su expresión intensa y pensativa. Él recuerda que su salud mejoró durante el viaje y se da cuenta de que la maldición es real. Sin su toque, ella morirá. Comprendiendo la gravedad de la situación,
El duque extiende suavemente la mano para tocar su mejilla. El duque se sienta junto a la mujer de cabello plateado dormida, y se sobresalta cuando ella murmura en sueños. Él la mira. Un rubor se extiende por su rostro mientras sus ojos dorados se abren de sorpresa. La mujer empieza a moverse, frotándose los ojos, mientras pregunta somnolienta quién es él. Sobresaltado por su pregunta, el duque balbucea, incapaz de formular una respuesta coherente. Al verlo, la mujer ya despierta se sube rápidamente la manta hasta la barbilla, alarmada. Ella se vuelve a dormir de inmediato, dejando al duque confundido, preguntándose si solo estaba soñando. Sus ojos se abren de golpe en un momento repentino de lucidez y conmoción. Un fuerte jadeo escapa de sus labios. Se incorpora de golpe en la cama grande y desconocida, de repente completamente despierta. Agarrándose la cabeza adolorida, intenta recordar si el hombre que vio era real o solo un sueño, sintiéndose indispuesta. Después de recomponerse, examina su entorno, dándose cuenta con un sobresalto de que no está en la habitación de Dylan. Sus ojos se abren de par en par con puro horror al ver un símbolo familiar al otro lado de la habitación. Reconoce el escudo del águila en un estandarte como el del ducado de Justutia, y entra en pánico, preguntándose por qué está allí. Temblando, se da cuenta con pavor de que Dylan debe haberla traído aquí, sabiendo que Justutia es enemiga de su familia. Las lágrimas corren por su rostro mientras se desploma contra el estandarte, creyendo que el tormento de Dylan nunca terminará. Un recuerdo comienza años atrás, el día en que su vida fue destruida, mientras una voz insta a una joven Lilith a esconderse. Un hombre consuela a la joven y asustada Lilith, explicándole que el emperador es un títere y que él está tomando una decisión difícil pero necesaria, por la cual lo siente. Se emite un decreto imperial, y los caballeros de Justutia, los sabuesos imperiales, invaden la propiedad, arrestando a todos los miembros de la traicionera casa Pruitt mientras un hombre grita de dolor. Una aterrorizada Lilith es retenida mientras grita por su padre, quien desesperadamente la llama por su nombre. Ella recuerda que su familia fue llevada al palacio donde por órdenes del príncipe heredero todos fueron masacrados. Abrumada por una escena imposible y sangrienta, Lilith grita de horror mientras una mujer mayor la protege. La mujer suplica por la vida de Lilith, solo para ser apuñalada sin piedad por la espalda. La sangre salpica el rostro de Lilith, mientras recuerda que ella debía ser la siguiente en ser ejecutada. El príncipe Dylan, de cabello rubio, se sienta en su trono, contemplando la situación con expresión tranquila. Arrodillándose ante la pequeña y aterrorizada Lilith, Dylan le levanta la barbilla y comenta sobre su impresionante belleza. Con una sonrisa cruel, le perdona la vida, cautivado por su rostro salpicado de sangre. Sus hombres protestan, insistiendo en que la hija de la traidora debe ser eliminada para atar cabos sueltos. Dylan silencia a sus subordinados con una sola mirada fría. Él sonríe a Lilith, diciéndole que él fue quien le salvó la vida. Agarrándole el rostro, declara que su vida ahora le pertenece. Explica su lógica retorcida, admitiendo que se aburre fácilmente, y así comienza la vida de Lilith como el juguete de Dylan. De vuelta en el presente de este flashback, Lilith se sacude sus dolorosos recuerdos, diciéndose a sí misma que no es momento para sentimentalismos. Sintiéndose febril, decide escapar de la propiedad antes de perder el conocimiento de nuevo. Mirando el vasto dominio nevado, siente una sensación de desesperación, viéndolo como otro infierno viviente. Huye a través de un bosque cubierto de nieve mientras el sol comienza a salir. Mientras un perro se lanza entre los árboles, el duque, de caza, nota el fuerte viento. Un perro descansa junto a la inconsciente Lilith, que se ha desplomado en un claro bañado por el sol. El duque, de pie junto a su caballo con uniforme de caza, convoca a su asistente, Tyrion. Tyrion se arrodilla ante él, y el duque le ordena que lleve a la mujer de vuelta al anexo. Mientras ayuda suavemente a Lilith, Tyrion expresa su preocupación al duque por su débil estado. El duque los observa con una expresión silenciosa e indescifrable. Nota sus pies descalzos y arañados, deduciendo que debe haber huido por el bosque sin zapatos. Decididamente, el duque avanza y le dice a su asistente que la llevará él mismo. Él levanta a la inconsciente Lilith en sus brazos con suave cuidado. Sosteniéndola cerca, reflexiona sobre el hecho de que su presencia aquí fue una orden imperial. Lilith respira suavemente, durmiendo pacíficamente en su abrazo protector. El duque decide regresar a la mansión, llevándola mientras su asistente y el perro le siguen. La sujeta con seguridad, preparándose para montar a caballo para el viaje de regreso.
Algún tiempo después, Lilith se despierta en la cama, mirando un techo familiar y ornamentado. Confundida, se sienta, preguntándose cómo regresó del bosque, antes de que un descubrimiento impactante la haga jadear. Encuentra sus tobillos atados con pesados grilletes, y la voz del duque declara con calma: «Yo te los puse». Un hombre de cabello negro y ojos rojizos afirma que sería un dolor de cabeza para él si ella huyera y resultara herida. Una mujer de cabello blanco lo mira, preguntando tímidamente si él es el dueño de la casa. Una cadena tintinea alrededor de su tobillo mientras ella exige que le quite el grillete de inmediato. Sus ojos brillan con angustia mientras cuestiona sus confusas acciones. De repente, él la agarra por detrás, atrayéndola a un fuerte abrazo. Sosteniéndola cerca, el hombre de cabello negro pregunta a dónde cree ella que puede ir en su estado actual. Su mano se mueve a su espalda, desabrochando su vestido cerca de un tatuaje en su omóplato. Sorprendida por su toque, ella forcejea y exige que la suelte. Él la mantiene quieta, con los dedos sobre el tatuaje, insistiendo en que la está ayudando. Sus ojos se abren con un resplandor rosado, aturdida por el repentino e intenso momento. Ella se cubre la boca, abrumada, pensando en lo extraña que era esa sensación, a la vez cosquilleante y frustrante. Ella intenta apartarlo, gritando: «¡Suéltame!», pero él le sujeta la muñeca, deteniéndola. Él la atrae de nuevo contra su pecho, dejándola sobresaltada y sin palabras en sus brazos. Sosteniéndola con firmeza, él le recuerda que solo está tratando de ayudarla. Se inclina y susurra que él es el dueño del nombre tatuado en su espalda. Mientras la abraza, recuerda un informe de su ayudante que parece explicar la situación. Confundida, ella levanta la vista de su abrazo y cuestiona el significado de un nombre mutuo. Un aura mágica ilustra el concepto. Un nombre que aparece en una persona a menudo se manifiesta también en su contraparte. Él le ofrece un trato. A cambio de su cooperación durante un año, él garantizará su seguridad. Ella siente una extraña sensación por su tacto, su cuerpo reaccionando contra su voluntad. Abrumada por su cercanía, ella protesta que él está parado demasiado cerca. La narración explica que el vínculo del nombre es irresistible, y la mujer siente su abrumador poder. En el vasto y vacío salón, él promete liberarla en un año si el nombre no aparece en él. Él le asegura que será libre de ir a donde desee, dejándola para que contemple su oferta. Él la suelta, y ella se desploma sobre el frío suelo de mármol, sus cadenas tintineando a su alrededor. Ella cuestiona su fiabilidad, pero él le dice bruscamente que no lo compare con él, y le pregunta si se siente mejor. Tocándose la garganta, se da cuenta con sorpresa de que el dolor crónico en su cuello ha desaparecido. Él la mira, afirmando que ahora ella entiende su situación y lo necesita. Con un movimiento de su muñeca, él se gira y se marcha, dejándola sola en el suelo. Ella aprieta las manos con desesperación, horrorizada ante la idea de soportar un año más. Un recuerdo de un hombre llamado Dylan emerge, mientras ella recuerda cómo su vida ha sido un infierno viviente desde que él la perdonó. En su memoria, un hombre rubio, sin camisa y con una sonrisa burlona llamado Dylan, reacciona con sorpresa fingida. Ella recuerda el tormento, creyendo que el dolor era la forma de Dylan de domarla después de un intento de suicidio, y desea haber muerto. Una escena pasada muestra a una mujer pelirroja desafiante amenazando con matar a todos, mientras Dylan la observa con una mirada cruel. La expresión juguetona de Dylan se endurece, transformándose en una de intención fría y seria. Un caótico recuerdo de destellos de gritos y violencia a manos de Dylan. La voz cruel de Dylan resuena en su mente, preguntando si creyó que él se acostaría con la hija de una traidora. En el flashback, Dylan admira cruelmente su belleza mientras ella parece completamente destrozada. De vuelta al presente, ella lamenta que el arrepentimiento siempre llega tarde, atrapada por la esperanza de que su tormento terminaría. Ella se prepara para otro año de sufrimiento, esta vez con el Duque de Justitia. Pocos días después, la escena cambia a una gran finca cubierta de nieve junto a un río congelado. Dylan expresa su decepción porque el Duque de Justitia no quiere ir en bote con él en invierno. El duque piensa con irritación que solo vino a discutir sobre Lilith y desea que Dylan dejara de balbucear. Con una sonrisa astuta, Dylan se inclina y pregunta al duque cómo está Lilith. Dylan comenta que Lilith no es de las que se someten fácilmente, presumiendo que él también tuvo dificultades para domarla. Ofreciendo un consejo cruel,
Dylan recuerda cómo usó la violencia y su voz autoritaria para doblegar la voluntad de ella cuando se resistía. El ojo del duque se contrae mientras Dylan relata escalofriantemente cómo reventó los tímpanos de Lilith para hacerla obediente. El duque hierve de ira por dentro ante el comportamiento vergonzoso del príncipe heredero, finalmente comprendiendo la profunda desconfianza de Lilith. La narración ilustra el destino entrelazado de dos grandes casas, la familia imperial como el sol, y el duque de Justitia como la luna. La narración explica que la familia del duque de Justitia, descendiente de la hermana gemela del primer emperador, siempre ha sido la mano derecha de la familia imperial. Durante generaciones, el ducado de Justitia ha servido y protegido honorablemente al imperio, ya sea a través de consejos políticos o en el campo de batalla. La familia imperial de Ardens y el ducado de Justitia siempre han compartido un lazo simbiótico e inseparable. Clink. Mientras el duque sorbe su té, reflexiona que no es de extrañar que ella asuma que él es una de las personas de Dylan. Con una expresión arrogante, Dylan le pregunta al duque por qué se tomó la molestia de organizar su encuentro. El duque le recuerda a Dylan que, dado que Lilith le fue entregada, debe comprender las implicaciones, pero Dylan solo parece confundido. Advierte a Dylan que si la existencia de Lilith se revela, también sería un problema para él. El duque afirma que en un año sabrán si es un nombre mutuo, y si no, planea hacerla desaparecer, lo que provoca un comentario despectivo de Dylan sobre la vida perfecta del duque. Con una sonrisa engreída, Dylan acepta los términos, calificándolos de fáciles. Deja su taza de té, afirmando que, a cambio, él tiene una condición propia. Dylan se inclina con una sonrisa depredadora, exigiendo que si no aparece un nombre mutuo, el duque debe devolverle a Lilith. La expresión del duque se endurece mientras repite la demanda de Dylan con incredulidad. ¿Devolverla? Later. Golpea su taza de té contra el platillo con una ira apenas contenida. Ya basta, espeta el duque, furioso de que Dylan hable de Lilith como si fuera un objeto. Recuerda el estado débil y agotado de Lilith, profundamente preocupado por lo que pasaría si la devolvieran a Dylan. Dylan levanta una ceja, notando la extraña reacción del duque a su demanda. Una sonrisa de complicidad y cruel se extiende por el rostro de Dylan mientras observa al duque. El duque se regaña a sí mismo por perder la compostura, luego exige saber por qué Dylan quiere a Lilith de vuelta. Dylan sonríe, señalando que el duque no tiene razón para retenerla si no hay un nombre mutuo, especialmente porque ya tiene una prometida. La escena transiciona a la gran hacienda cubierta de nieve en un día frío. Dentro, el duque se enfurece internamente por una visita matutina no anunciada, considerándola completamente grosera. Un ayudante abre respetuosamente la puerta de un salón para el duque. Una hermosa mujer con cabello largo, trenzado y anaranjado, se sobresalta mientras bebe de su taza de té. Ella se levanta de inmediato y lo saluda con una brillante sonrisa exclamando, «Su gracia». El duque se dirige a ella como Lady Freuden, comentando que una visita no anunciada debe ser bastante urgente. La mujer, identificada como Camille Freuden, la prometida de Balderion, explica que estaba preocupada y se disculpa por la intrusión. La escena se aleja para mostrar el vasto castillo cubierto de nieve bajo un cielo invernal. Tose. En otro lugar, Lilith tose por el aire frío que se filtra en su habitación y decide cerrar las cortinas. Ella camina hacia la ventana en su camisón rosa, con una pesada cadena arrastrando de su tobillo. Alcanzando la cortina, se detiene, su atención capturada por algo fuera. Ella ve al duque de Justitia en el patio nevado caminando con una noble dama quien nota que le parece familiar. Asomándose detrás de la cortina, Lilith se pregunta si la mujer es su prometida, admitiéndose a sí misma que se ven bien juntos. Ella razona que es natural que el jefe de una prestigiosa familia ducal tenga una prometida. Una escalofriante realización se apodera de ella mientras las cadenas llenan su visión. Él la encadenó para ocultar su propia existencia. Aturdida, ella cuestiona en voz baja el significado de ocultar su existencia. Tocándose el labio pensativamente, concluye que con una prometida en escena, ella es una inconveniencia innegable. Esto significa, se da cuenta con una expresión de dolor, que él no mentía sobre liberarla si no comparten un nombre mutuo. Su expresión cambia a una de tranquila resolución. Frente al duque ella declara con calma que ya no intentará escapar. Él se ajusta la bufanda y pregunta si ella realmente comprende la situación en la que se encuentran. Él explica que a partir de ahora, sus cuerpos se volverán más sensibles el uno al otro. Lilith lo mira con una expresión perpleja,
preguntando qué quiere decir con volverse sensibles. Él revela la gravedad de su vínculo. Si ella muere, entonces él también morirá. Lilith, de repente comprende por qué él la cuidó tan bien cuando estaba enferma. El duque extiende su mano, sugiriendo que comiencen tomándose de la mano para probar su conexión, notando que su pequeña mano debe ser un inconveniente. Él la observa atentamente, explicando que necesitan observar qué efectos tiene su contacto físico. Luego ofrece una alternativa, preguntando si preferiría que él tocara el nombre en su espalda directamente, como antes. Lilith se estremece, recordando la intensa sensación de su toque, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Ella mira hacia otro lado, nerviosa, afirmando que su mano está un poco entumecida mientras piensa que la suya es más cálida de lo que esperaba. Notando que sus dedos ya están rígidos de nuevo, declara que necesitará tocarla más regularmente y toma su mano firmemente en la suya. Ella jadea, su cuerpo reacciona intensamente mientras él sigue sosteniendo su mano. Él le sujeta la mano con firmeza, observando su reacción con una mirada concentrada. La narración confirma que el sonido constante de cadenas arrastrándose, finalmente ha desaparecido de la habitación. Mientras investiga, descubre que el verdadero problema es la grave falta de información disponible sobre el nombre. Ella continúa sus estudios hasta altas horas de la noche, leyendo un libro en su cama. Hojeando un libro antiguo, se detiene al encontrar algo que nunca antes había visto. Descubre un pasaje aterrador. Aquellos con un nombre que no son parejas mutuas, tienen una alta probabilidad de morir en un plazo de 5 años. Aferrada al libro, se da cuenta con horror de que esto significa que ella podría morir. Un pensamiento aún más aterrador la golpea al imaginar a Dylan regresando para llevársela de vuelta una vez que el año termine. Está atormentada por el recuerdo de Dylan burlándose de ella por intentar escapar, tirando de su collar de cadena. El duque se aclara la garganta con un ligero rubor, anunciando que llega tarde y que deberían entrar. Observa a Lilith, pensando que parece a punto de colapsar y notando que sus manos no han sanado, ya que solo se toman de las manos por la noche. Resignado, piensa para sí mismo que simplemente no se puede evitar. De repente, levanta a una sorprendida Lilith en sus brazos mientras ella le pregunta frenéticamente qué está haciendo. Sosteniéndola fuertemente, declara internamente que tomarse de las manos ya no es suficiente. Aturdida, Lilith cuelga en sus brazos mientras él anuncia que necesitan ampliar su alcance de contacto físico. Ya dentro de su habitación, ella grita confundida, cuestionando sus acciones. GH. Él la sienta en un diván, sobresaltándola. Ruborizada y sin aliento, le ruega que detenga este tipo de comportamiento. La mira con una expresión seria y hace una pregunta simple. ¿Por qué? Ella pregunta qué quiere decir, mientras él permanece de pie frente a ella con los brazos cruzados, esperando su respuesta. Mientras él da un paso más cerca, ella lo observa con una mirada cautelosa. Él la sorprende arrodillándose directamente frente a ella. Lilith encuentra sus acciones extrañas, preguntándose por qué siente que él está realmente preocupado cuando sabe que su preocupación es solo por su amo. Él intenta tocar su pierna, haciendo que ella se aparte asustada. Él intenta tranquilizarla, diciendo que solo está revisando su pierna, pero ella se echa hacia atrás, insistiendo en que no es necesario. Con una expresión de dolor, pregunta si su repulsión es porque lo ve como una de las personas asquerosas de Justitia. Su pregunta la deja en silencio, mientras lucha por comprender lo que dice. Ella admite internamente su profundo resentimiento por Justitia, pero duda. Ella lo recuerda quitando el escudo de su familia y se pregunta si fue un gesto considerado por su parte. Rápidamente descarta la idea, convenciéndose de que él no pudo haber actuado por una preocupación genuina. Mientras ella está absorta en sus pensamientos, él la levanta de repente en sus brazos de nuevo. Él se la lleva diciéndole que se lave más tarde si está tan asqueada, ignorando sus protestas. La deja caer sin miramientos en una bañera llena, explicando que solo quiere ayudarla a caminar más cómodamente. Con una expresión de frustración, pregunta por qué ella siempre hace tanto drama por todo. Sentada a la defensiva en el agua, ella replica que no la culpe, insistiendo en que sus piernas están bien. Él le rebate señalando que ella estaba arrastrando la pierna como un pájaro herido mientras su mano se mueve hacia ella en el agua. Él pregunta en voz baja si se ha acostumbrado a ello por culpa de Dylan, haciendo que un doloroso recuerdo aflore en Lilith. Él declara que no le debe ninguna explicación por sus acciones. Sumerge sus manos,
buscando y agarrando su parte inferior de la pierna bajo el agua. Ella suelta un jadeo sorprendido al contacto. Él sostiene su pie y tobillo, observando su reacción con intensidad mientras ella permanece sentada en silencio en la bañera. Mientras le sostiene el pie, se queda atónito al ver tantas cicatrices, preguntándose por qué nunca las había notado antes. Su expresión se tuerce con fría furia mientras maldice a Dylan, preguntándose qué horrores le infligió a ella. Una mano cicatrizada, la de Lilith, toca su brazo con vacilación, captando su atención. Él siente su temblor y se pregunta si ella cree que su ira está dirigida hacia ella. Con un horror creciente, se da cuenta de que su miedo es otro trauma infligido por ese bastardo de Dylan. Lilith se sienta en silencio en la bañera, con una expresión llena de incertidumbre mientras él la mira. Dominado por la emoción, se inclina sobre la bañera y la atrae hacia un abrazo repentino y protector. Cierra suavemente los ojos y le da un beso tierno y tranquilizador en la frente. Él retrocede y le ofrece una toalla seca mientras ella levanta la vista, ruborizada e incierta. Fuera del baño y envuelta en la toalla, Lilith mira las marcas persistentes en su piel goteante. El duque le recuerda con severidad que no es una invitada para ser mimada, y ella asiente, preguntándose si él siquiera sabe la verdad. Piensa en la vida útil limitada de un portador de nombre, decidiéndose a hacer una petición desesperada con el tiempo que le queda. Frente a él, ella reconoce con calma que comprende su necesidad de ocultar su existencia. El duque se pasa una mano por el pelo con frustración, preguntándose si ella lo está amenazando y por qué todo es tan complicado. Él considera los riesgos. Que ella deje el anexo levantará sospechas, y los rumores se extenderán si las personas equivocadas se enteran. Una idea se forma en su mente. Podría disfrazarla de sirvienta para resolver el problema. Le toca la barbilla, preguntándole si se da cuenta de que su rostro atrae demasiada atención, dejándola confundida. El duque acepta su plan, pero añade su propia condición. Si va a salir, necesitará una supervisión aún más rigurosa. Un mes después, reflexiona sobre su nueva vida en el anexo, recordando que llegó con solo unas pocas prendas que no le quedaban bien. La jefa de doncellas la lleva a una nueva habitación, una antigua bodega que necesita limpieza, lo cual Lilith acepta de buen grado. Piensa para sí misma que debe acostumbrarse a su nuevo nombre, Brillin, lo antes posible. La jefa de doncellas observa a Brillin, encontrando muy sospechoso que una nueva sirvienta recibiera una habitación privada sin ningún procedimiento o explicación. En su estudio, el duque instruye a la jefa de doncellas que deje descansar a Brillin si parece cansada, y que informe inmediatamente de cualquier cosa inusual. Luego añade que Brillin vendrá a su dormitorio todas las noches, por lo que sus movimientos no necesitan ser reportados, lo que sobresalta a la jefa de doncellas. La jefa de doncellas le dice a Brillin que no le dieron detalles, pero en privado se maravilla de su delicada gracia, pensando que nadie creerá que es una sirvienta normal. Concluyendo que Brillin debe ser especial para el duque, los pensamientos de la jefa de doncellas son interrumpidos cuando Brillin pregunta sobre sus deberes para el día siguiente. Tumbada en su pequeña cama nueva, Brillin la encuentra más relajante que su antigua habitación, y reflexiona que el duque usó la supervisión como excusa para tocarla cuando quisiera. Permanece en la cama, con la mente llena de pensamientos persistentes. La jefa de doncellas se para frente al personal reunido, preguntando si todos están presentes para la reunión matutina. La doncella pelirroja lanza una mirada severa mientras otra doncella es asignada para ayudar a alguien llamado Risera en la cocina. Brillin siente el peso de sus miradas, preguntándose por qué todos la están observando y si ella se ve extraña. La jefa de doncellas llama a Brillin, y ella responde diligentemente. La jefa de doncellas asigna a Brillin la tarea de servir el té matutino del amo, lo que causa un revuelo de sorpresa entre las otras doncellas, antes de decirles a todos que se pongan a trabajar. Mientras Brillin asiente en silencio, percibe un inquietante cambio en la atmósfera. Por un momento, siente que la habitación se vuelve helada mientras las otras doncellas la miran con resentimiento. Una doncella pelirroja y otra de cabello azul se alejan, quejándose de que una novata tenga que servir al amo en su primer día. La doncella de cabello azul especula que es porque parece una noble, pero la pelirroja se burla, afirmando que parece una ramera recogida de la calle. La doncella pelirroja declara su intención de evitar que la recién llegada se convierta en la amante del amo. Una taza de té es delicadamente colocada sobre un platillo. El duque levanta la vista de su lectura y cuestiona su entrada silenciosa,
preguntando si ni siquiera va a saludar. Ella le desea tranquilamente un buen día, pero él inmediatamente le dice que se equivoca. Él le pregunta si todavía no va a renunciar a su ridículo jueguito, y ella se pregunta si se refiere a su decisión de convertirse en sirvienta. Con una determinación renovada, ella se para frente a él y declara que no renunciará, pase lo que pase. Balbucea, nerviosa, mientras él le ajusta el delantal por detrás. Él aprieta más los lazos alrededor de su cintura, comentando que el cinturón está suelto porque ella está demasiado delgada. Apartándose con un ligero rubor, piensa en cómo ella puede verse tan bien incluso con ropa tan sencilla. Él la despide, recordándole que la verá en su habitación esta noche, lo que desencadena un recuerdo que ella había olvidado. Mientras la noche cae sobre la nevada propiedad, ella reflexiona que el tiempo ahora pasa rápidamente, a diferencia de cuando estaba encerrada. Acompañada por la jefa de doncellas, llega a las grandes e intimidantes puertas de su dormitorio. Mientras la puerta se abre con un crujido, piensa nerviosamente que se siente como si la estuvieran llevando para calentar su cama. Intenta recomponerse, insistiendo en que es solo para el tratamiento, pero él observa que su expresión dice que está lista para terminar con eso. Él acepta y le dice que se dirija a la cama, queriendo evitar que se repita su arrodillamiento en el suelo duro. Ella se niega a moverse, afirmando que está bien donde está. Pero él suspira, preguntando por qué debe discutir cuando solo planea sentarse en el sofá. Dándose la vuelta, ella aclara fríamente que él no la está tocando a ella sino al nombre. Él se inclina, insistiendo en que no es lo mismo cuando ella se separa del nombre. De pie detrás de ella, él cede y le ofrece un reloj de arena que ha estado sosteniendo. Confundida por el regalo repentino, ella cuestiona en silencio sus intenciones. Ella pregunta por qué tiene el reloj de arena, y él explica que pensó que le gustaba ya que siempre estaba obsesionada con él, advirtiéndole que no lo rompiera. Sus ojos se abren de golpe en shock al darse cuenta de su intención. Ella pregunta qué está haciendo mientras él presiona sus labios contra su cuello, directamente sobre el nombre. Jadeo. Él la agarra bruscamente por la parte delantera de su vestido, negándose a soltarla. Él exige saber si realmente se va a ir así, mientras ella se pregunta por qué la detiene. Nerviosa, ella se toca los labios, tratando de comprender lo que acaba de pasar. Más tarde, su mano descansa vacilante sobre las sábanas de su cama. Abrazada por él, ella se da cuenta con un sobresalto de que sus acciones estaban lejos de ser un simple tratamiento. Ella retrocede escaleras abajo, su mente tambaleándose por el encuentro. Ella recuerda que el poder del nombre puede curar a través del tacto, pero se da cuenta de que hay algo más. Tumbada en la cama, tiene una impactante revelación. La primera vez que él tocó el nombre, ella sintió placer sexual. Horrorizada, se cubre la boca e intenta racionalizar el sentimiento como una reacción biológica temporal del nombre. Unos días después, yace en la cama, sonrojada y con aspecto completamente agotado. Mientras prepara té, reflexiona que sus tratamientos nocturnos han detenido el entumecimiento de sus extremidades. Sin embargo, ahora trabajando en la cocina, siente un tipo de agotamiento completamente diferente. Molesta ante la idea de ver al duque de nuevo. Sus pensamientos son interrumpidos cuando la criada pelirroja la llama. La criada pelirroja ofrece dulcemente servir el té de la mañana, preguntando si pueden intercambiar tareas. Con una sonrisa maliciosa, la criada pregunta si Brillin realmente planea servir al duque en ese estado. Un flashback presenta a Hailey, la criada pelirroja, quien usó su belleza y encanto para manipular a sus anteriores amos. Incluso después de ser descubierta en un romance, se las ingenió para recibir una carta de recomendación para su siguiente puesto. La esposa del noble la mira fijamente desde el umbral, llamando a Hailey una zorra astuta. La esposa enfurecida confronta a Hailey por el romance. Hailey sonríe para sí misma, confiada en que su habilidad seductora asegurará que siempre salga victoriosa. La razón por la que buscó trabajo en esta casa específica era sencilla. Su amo, Valderion von Justutia, recuerda haber oído su nombre constantemente en eventos de alta sociedad donde trabajaba como sirvienta. Ella recuerda haberlo visto en un baile, identificándolo inmediatamente como el hombre perfecto y apuesto de sangre noble. En ese momento, decidió que todas sus seducciones pasadas eran meramente un entrenamiento para conquistarlo, jurando permanecer a su lado. De vuelta al presente, el duque está en su habitación y se encoge, preguntando por un olor horrible en el aire. Hailey entra con una bandeja, fingiendo inocencia y afirmando que solo usó un poco de perfume, pero el duque está claramente disgustado. Ella se ofrece a bañarse y regresar, pero él la despide fríamente, diciéndole que se vaya,
dejándola aturdida. De pie fuera de su puerta cerrada, ella echa humo, recordando cómo pensó que su petición de vino era la oportunidad perfecta para hacer su jugada. Apretando la mandíbula, Hailey piensa para sí misma que, por supuesto, alguien como el duque no se dejaría conquistar tan fácilmente. Jurando hacer lo suyo, la escena cambia a Brylin disculpándose sinceramente, explicando que solo usó perfume para complacer a alguien. De pie, incómoda con una jarra, Hailey intenta servir al duque. El duque la mira inexpresivamente, preguntando de qué está hablando. Con una sonrisa conmocionada y amarga, Hailey se da cuenta de que él ni siquiera la recuerda. Rápidamente se convence de que él debe estar haciéndose el difícil. Creyendo que es mucho mejor que Brylin, asume con confianza que él ha estado esperando que ella dé el primer paso. Tarareando una melodía, lleva alegremente una bandeja de té para servir al duque. Después de colocar la bandeja en su escritorio, él pregunta si lo está sirviendo ahora, y ella aclara que solo está reemplazando a alguien. Mirando su trabajo, simplemente pregunta, ¿por qué? Confundida por su interés, Hailey se pregunta por qué está preguntando por una humilde sirvienta que se toma un descanso. El duque hace una pausa, encontrando la situación extraña mientras recuerda haber tocado el nombre la noche anterior. Seguro de que Brylin debería estar bien después de su tratamiento, concluye que su ausencia no debería ser el caso. La escena cambia a las manos de Brylin escurriendo vigorosamente la ropa en una tina de agua. Brylin, con su cabello ahora de un azul plateado claro, continúa con sus tareas de lavado. Una sirvienta de aspecto amable con cabello castaño corto y gafas se presenta a Brylin como Hadley. Hadley le ofrece un paño tibio, señalando que sus manos deben estar entumecidas por el frío, y Brylin acepta agradecida. Hadley pregunta en voz baja si es difícil para ella, revelando que Hailey siempre molesta a las chicas nuevas. Brylin levanta la vista de su trabajo y le pregunta a Hadley por qué. Hadley advierte que Hailey es implacable y ha hecho que muchas chicas renuncien, aconsejando a Brylin que tenga cuidado, lo que ella acepta con agradecimiento. La jefa de las sirvientas confronta a Brylin, preguntándole si es cierto que estuvo indispuesta, e hizo que Hailey ocupara su lugar. Brylin miente para protegerse afirmando que se torció el tobillo, y la jefa de las sirvientas les ordena a ambas que presenten un informe escrito sobre el cambio. Hailey hierve de rabia en segundo plano, furiosa por la inesperada consecuencia de la rapidez mental de Brylin. La sirvienta de cabello azul le pasa sus tareas de limpieza a Brylin, afirmando vagamente que nadie en particular lo inició. Durante una comida, Brylin se queda de pie con su plato, consternada al descubrir que nadie le ha dejado un asiento en la mesa. Mientras pasa junto a la mesa, otra sirvienta la tropieza deliberadamente. Con un grito de asombro, Brylin pierde el equilibrio y comienza a caer. ¡Ay! Cae al suelo, su comida esparciéndose a su alrededor. Hailey sonríe cruelmente sobre su tobillo estropeado. Pero Brylin internamente descarta el acoso como juegos infantiles, en comparación con su sufrimiento pasado. Brylin permanece en silencio, su expresión indescifrable mientras procesa el tormento constante. Hadley mira la escena con expresión preocupada, mientras la narración de Brylin se pregunta por qué este acoso aún la enoja tanto. Más tarde, exhausta en su habitación, Brylin lamenta que el constante acoso la dejó sin tiempo para pensar, o incluso visitar la biblioteca. Aprieta el puño, sintiendo que cada día de su contrato de un año pasa sin sentido. Decidiendo que el tiempo pasado con él es más significativo, se levanta para irse pero se sonroja al pensarlo. ¡Kia! Mientras camina, de repente tropieza en las escaleras y suelta un grito. ¡Sorbo! Una lengua húmeda le lame la cara, y ella se pregunta qué podría haber allí. Sorbo. Abre los ojos para encontrarse con un perro grande y amigable dándole lametones cariñosos, y se da cuenta de lo que es. Abrazando al perro, se pregunta si es la mascota del duque. El perro grande jadea felizmente, su actitud parece amigable y no amenazante. Brylin regaña suavemente al perro por empujarla solo para luego ser cariñoso. El duque aparece en una bata abierta, revelando su torso musculoso, y comenta que su perro no suele encariñarse con la gente. Brylin lo mira, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Él sugiere que el perro podría recordar su aroma del bosque. Confundida, pregunta sobre el bosque mientras su mente divaga, preguntándose por qué él está tan escasamente vestido. Él revela que fue el perro quien la encontró cuando ella estaba casi congelada hasta la muerte. Un recuerdo aflora de ella corriendo desesperadamente de la finca hacia el bosque. Acaricia al perro ahora dormido y pregunta por su nombre, y él responde, Camón. Al escuchar el nombre Camón,
ella se imagina un campo de flores blancas y ofrece una sonrisa rara y radiante. Observándola, el duque se conmueve visiblemente, pensando para sí mismo que ella es capaz de sonreír tan hermosamente. Brilin permanece en el suelo, mirando interrogativamente al duque mientras él se cierne sobre ella. Él le pregunta si piensa quedarse allí para siempre, afirmando que no pasará otros 30 minutos en el suelo. Aturdida, recuerda cuando él no tuvo problema en inmovilizarla mientras ella estaba encadenada. Al ponerse de pie, observa con curiosidad que Camon actúa de forma muy parecida a un humano. El duque revela que le quitó a Camon a un hombre llamado Dylan, añadiendo que el perro estaba en un estado terrible en ese momento. Un flashback muestra a un hombre cruel de cabello rubio recostado en una silla, mientras un Camon gravemente herido y vendado yace a sus pies. Él comenta con gravedad que por alguna razón, todos aquellos que han sido heridos por Dylan parecen encontrar su camino hacia él. Brilin piensa que Camon es demasiado adorable para ser lastimado, pero el duque cuestiona si ella está realmente en posición de preocuparse por los demás. Él explica que Dylan regaló al perro por capricho, y que Camon estaba inicialmente tan traumatizado que mordía a cualquiera que se acercaba. Observándola, el duque piensa para sí mismo que esta chica y el perro son bastante parecidos. Brilin baja la mirada con tristeza, dándose cuenta con empatía de que ella y Camon pasaron por el mismo tipo de sufrimiento. Ella reflexiona que, si bien al principio pensó que él era como otros hombres, todo lo que ha hecho ha demostrado que no se parece en nada a Dylan. Ella se pregunta por qué él criaría personalmente a un perro herido, en lugar de simplemente entregárselo a otra persona. Mirando su propia espalda marcada por cicatrices, se pregunta si él la acogió por piedad, tal como hizo con Camon. Mientras ella yace en la cama, él se inclina sobre ella y comenta que ahora parece tener mucho tiempo para pensar. Él extiende la mano y sus dedos trazan suavemente el nombre grabado en su espalda. Él lamenta internamente que, mientras ella sonreía tan cálidamente con Camon, frunce el ceño en el momento en que él la toca. Abrumada por la ansiedad, se pregunta qué planea hacer a continuación. Su mente se acelera con pensamientos confusos mientras se pregunta si él planea robar la cama. Ella intenta disculparse, balbuceando que volverá a su propia habitación ahora, pero él la agarra de repente, levantándola de la cama con una expresión de asombro en su rostro. Mientras ella piensa que se está acostumbrando a esto, él observa que su rostro está inusualmente rojo. Ella replica que es porque él hizo algo raro, con su mano presionada contra su pecho en señal de protesta. Él esboza una leve sonrisa y simplemente le dice que se acostumbre, dejándola completamente desconcertada. Confundida por su orden, ella le pregunta en voz baja por qué. Dándole la espalda, él se aleja y declara fríamente que es porque él lo quiere. Ella se queda allí, atónita por su declaración, y pensando en lo increíblemente egoísta que puede ser. Su rostro arde de conmoción y vergüenza por su intenso encuentro. Él hace una pausa por un momento, su expresión indescifrable mientras permanece en la habitación sombría. Con una sonrisa sutil, él señala una mesa cercana y le ofrece un refrigerio nocturno si lo desea. Al ver los sándwiches, decide comer, dándose cuenta de que el acoso constante de Hailey le ha impedido comer adecuadamente. En un momento de tranquilidad, ella se para junto a la mesa, preparándose para comer, mientras él descansa en un sofá cercano. Ella muerde el sándwich con vacilación, su expresión aún incierta. Abrumada por la emoción mientras come, se cubre la boca y empieza a llorar. El duque la observa en silencio desde el sofá al otro lado de la habitación. Más tarde, el duque, ahora vestido formalmente y con gafas, se sienta a leer un libro. La jefa de las doncellas informa que Brilin afirmó haberse torcido el tobillo y cambió de tareas con Hailey, lo que le llevó a preguntar cómo estaba ella. La doncella nota que los movimientos de Brilin parecen normales a pesar de su afirmación, pero añade que no ha comido en todo el día, lo que hace que el duque se detenga. De vuelta con Brilin, el duque le dice que deje de ser terca, y que simplemente lo diga si alguna vez necesita ayuda. Deteniéndose a mitad de un bocado, ella lo mira, completamente desconcertada por su repentina oferta. Ella toma un sorbo de su vaso, su mente acelerada mientras se pregunta si él de alguna manera sabe sobre el acoso. Mirando la comida cuidadosamente preparada, se pregunta si el refrigerio realmente estaba destinado a ella. Con los brazos cruzados, le ordena que le diga si algo sucede, exigiendo saber si entiende. Ella rechaza con tristeza, explicando que no puede pedir ayuda porque no tiene nada que ofrecerle a cambio. Sus pensamientos se sumen en la desesperación, sintiendo que perdió todo hace mucho tiempo, y ni siquiera sabe cómo agradecerle adecuadamente.
Ella lo mira con una expresión perpleja después de que él habla de nuevo. Él le dice que aún hay algo que ella puede hacer, y le aconseja que use su cabeza sabiamente. Él aclara su consejo, diciéndole que use todas las cartas que tiene, mientras ella toma un trago pensativamente. En una bañera llena de espuma, Hailey se frota el brazo. Una criada de cabello azul entra al baño con un cubo de agua caliente para Hailey. Un cucharón se sumerge en el cubo de agua humeante. La criada de cabello azul empieza a cotillear, preguntándole a Hailey si ha oído hablar de la nueva chica. La criada recuerda haber visto a Brylin fuera tarde por la noche, supuestamente haciendo ejercicio. Ella especula que las noches de Brylin son una tapadera para colarse en la habitación del duque. Remojándose en la bañera, Hailey escucha con una expresión de perversa comprensión creciente. Agarrando el borde de la bañera, Hailey piensa en Brylin teniendo un poderoso partidario y lo considera imperdonable. La criada de cabello azul está de pie junto a la bañera, continuando con su cotilleo mientras Hailey conspira. Con el agua goteando de su cabello, Hailey esboza una sonrisa oscura y calculadora. La escena cambia a Brylin en una ventana, recordando que no podía oler el cambio de estaciones mientras estaba prisionera en el palacio. Rodeada de flores de cerezo, Brylin sonríe serenamente, feliz de que por fin sea primavera. Su momento de paz es interrumpido cuando se aparta de la ventana con una expresión sobresaltada. La jefa de criadas y Hailey están frente a ella, y Brylin nota internamente la presencia inoportuna de Hailey. Invadida por un mal presentimiento, Brylin pregunta con cautela si algo anda mal. La jefa de criadas suspira, explicando que revisó la tesorería anoche y descubrió que joyas y ornamentos han sido robados. Brylin está visiblemente conmocionada por la acusación de robo. Mientras Brylin niega cualquier delito, una voz fuera de escena le regaña que no se haga la tonta. Hailey señala agresivamente a Brylin, diciendo a la jefa de criadas que ella y otros sirvientes la vieron salir de la tesorería. Hailey continúa su arrebato, acusando a Brylin de mentir sin inmutarse. Brylin se defiende, afirmando que no está mintiendo y señalando que solo la jefa de criadas tiene la llave de la tesorería. La jefa de criadas y Hailey se quedan perplejas mientras Brylin desestima la acusación como ridícula. De repente, Hailey grita y señala, afirmando que hay algo junto a la cama. Una hermosa caja de joyas azul se ve brillando detrás de una caja de madera. ¡Kia! Hailey empuja violentamente a Brylin a un lado para alcanzar la caja. Hailey presenta triunfalmente la caja abierta llena de joyas relucientes, fingiendo asombro por la gran cantidad de su contenido. Brylin mira fijamente, completamente aturdida y nerviosa, preguntándose cómo llegó allí la caja de joyas. Con creciente horror, se da cuenta de que todo esto fue una trampa desde el principio. Brylin se pregunta si Hailey la odia tanto como para incriminarla, justo cuando la jefa de criadas reconoce las joyas como las de la tesorería. Exigiendo justicia, Hailey insiste en que Brylin sea despedida, citando un incidente pasado donde una criada fue despedida por robar un solo anillo. El mayordomo jefe entra en la habitación, y las criadas inclinan sus cabezas en señal de respeto. El mayordomo anuncia que el duque oyó la conmoción y ha convocado a todos a su estudio. La expresión de Brylin se llena de pavor al darse cuenta de que el duque ahora está involucrado. En su estudio, el duque pregunta directamente si es cierto que Brylin robó joyas que luego fueron encontradas en su habitación. La jefa de criadas se inclina con disculpa, explicando que no pudo ignorar las acusaciones con tantos testigos oculares. El duque pregunta fríamente si las joyas robadas han sido realmente encontradas. La jefa de criadas confirma que fueron descubiertas en la habitación de Brylin y presenta la ornamentada caja azul. Brylin siente una ola de desesperación, pensando que Hailey está a punto de conseguir exactamente lo que quiere. Sin pruebas y con testigos mintiendo, se siente completamente atrapada, deseando que alguien la defendiera. Un recuerdo de la oferta de ayuda del duque cruza por su mente, junto con una imagen de él examinando una joya de la tesorería. Dándose cuenta de que no es momento para el orgullo, Brylin aprieta nerviosamente su delantal. Reuniendo su valor, Brylin levanta la vista y pide ayuda suavemente. El duque la observa en silencio, con una expresión ilegible. Asombra a todos declarando, «Se los di yo», dejando a Hailey en completo shock. El duque sostiene una gema rosa brillante, preguntando juguetonamente si no se parece a los ojos de Brylin. La mirada del duque se endurece mientras cuestiona la afirmación de Hailey de que Brylin robó las joyas,
pero ella se mantiene firme, insistiendo en que lo vio ella misma. Internamente, Hailey entra en pánico, sabiendo que ella plantó las joyas y que no podrían ser un regalo del duque. El duque anuncia fríamente que no tolerará a una mentirosa en su propiedad, y ordena a la jefa de criadas que eche a Hailey inmediatamente. Enfurecida, Hailey exige saber por qué debe irse después de años de servicio, mientras Brylin es protegida. Pero la jefa de doncellas le dice que se detenga. La mente de Hailey se descontrola mientras lamenta sus años de esfuerzo desperdiciados, su trabajo estable y el futuro que imaginó con el duque. Gruñendo que todo es culpa de Brylin, Hailey se abalanza y le agarra el cabello violentamente. Mientras Brylin grita de dolor, Hailey la sacude sin piedad, exigiéndole que confiese el crimen. El duque y la jefa de doncellas observan en shock mientras él grita el nombre de Hailey, intentando detener el ataque. Un recuerdo doloroso emerge para Brylin, recordándole que resistirse solo le traerá más sufrimiento. El flashback revela el rostro sonriente de Dylan mientras le tira del cabello, la fuente de su trauma. De vuelta al presente, el mayordomo y otro sirviente luchan por contener a la histérica Hailey, quien grita para que la suelten. Con una expresión fría, el duque da la orden final de arrastrarla fuera de la finca. Tras el altercado, Brylin queda desplomada y temblorosa en el suelo, con su tocado a su lado. Una mano firme le agarra el brazo mientras la voz del duque le ordena levantarse. Él ayuda suavemente a la afligida Brylin a ponerse de pie, con una expresión preocupada. Brylin levanta la vista, confundida, mientras él le acaricia el rostro y comenta que su reacción es extraña. Ella reflexiona que, si bien el toque de Dylan le provocaba escalofríos, el toque del duque la calma y disipa su ansiedad. Al notar un rasguño en su rostro, él se pregunta si sus reacciones únicas se deben a que ella es su elegida. La escena cambia a una vista luminosa y soleada de la gran sala. El duque abre un pequeño frasco de ungüento, diciéndole que le aplicará un poco de medicina en la mejilla. Ella emite un pequeño sonido de dolor mientras él aplica suavemente el bálsamo en su rasguño. Comienza un flashback, con el duque preguntándole a Brylin por qué no se defendió del ataque de Hailey. Él observa que ella parecía paralizarse, incapaz de moverse, mientras se sienta ante él. Ella mira hacia abajo, apretando sus manos, mientras él la presiona, preguntándole si solo estaba imaginando su parálisis. Él deduce que debe ser un trauma causado por Dylan, sorprendiéndola mientras ella se pregunta por qué siempre menciona al príncipe. El duque junta sus manos, recordándole su afirmación pasada de que no tenía nada que ofrecerle a cambio. Inclinándose cerca, él le exige que le cuente todo lo que Dylan le hizo, sin guardarse nada. Brylin le devuelve la mirada en shock, incapaz de comprender su petición. Ella tiembla, dudando en hablar sobre el príncipe y el pasado doloroso. Un recuerdo desgarrador la muestra aterrorizada y herida, tropezando por una habitación oscura en un simple camisón. Ella recuerda ser estrangulada con una cuerda, mientras la voz de Dylan se burla de que la resistencia solo empeora las cosas. En otro recuerdo, un collar áspero le aprieta el cuello mientras ella recuerda que soportar su crueldad era la forma más rápida de que terminara. Ella explica que se quedó quieta porque era su única táctica de supervivencia, agarrándose el pecho mientras los recuerdos le dificultan respirar. El duque le agarra la mano rápidamente, alejándola de su pecho. Sosteniendo su mano contra su propio pecho, él confiesa que no entiende por qué ella lo resistió con tanta fiereza, lo que la impulsa a balbucear una razón. Ruborizada, ella explica que con él, simplemente estaba haciendo una demanda razonable. Él sonríe de acuerdo, concediendo que su argumento es bastante justo. Susurrándole al oído, él revela que esta es la misma razón por la que crió a Camon, para ser un perro de caza. Ella protesta que aún es de mañana y que tiene una montaña de trabajo por hacer. Visiblemente molesto, él cuestiona su excusa, furioso internamente por cuánto tiempo ella pretende poner a prueba su paciencia. Mientras ella se aleja, él se cruza de brazos y le ordena que no olvide ir a su dormitorio esta noche. Sus palabras la hacen detenerse en seco, sobresaltada por la orden directa. Sola en el pasillo, ella se agarra el pecho, su corazón latiendo con fuerza por el intenso encuentro. Perdida en sus pensamientos, ella intenta comprender sus palabras sobre su feroz resistencia hacia él. Mientras limpia, ella reflexiona sobre por qué se resistió a él, dándose cuenta de que era porque sabía, en el fondo, que él no la lastimaría realmente. Ella recuerda sus encuentros pasados, reconociendo un patrón de que siempre terminaba desafiante en su presencia. Lilith contrasta su pasado doloroso y marcado en el Palacio Imperial con su estado actual,
sintiéndose cálida y llena de vida. Ahora vestida de sirvienta, se mira al espejo, sintiendo la certeza de que el duque, Balderion, es su salvación. Contemplando su reflejo en un gran espejo, Lilith observa que, desde que llegó a la finca, el acoso ha cesado. Toca suavemente una cicatriz desvanecida en su cuello, asombrada de lo mucho que ha sanado después de una sola noche. Sonrojada, se pregunta si su rápida curación se debe al tratamiento de anoche, mientras una imagen del duque sin camisa destella en su mente. Sus pensamientos se ensombrecen al empezar a recordar a las otras mujeres que había visto con el príncipe Dylan. Recuerda a las víctimas de Dylan, marcadas y atadas, pero extrañamente nunca parecían sentir dolor mientras eran forzadas a complacerlo. Comparando su experiencia con la suya propia con el duque, se da cuenta de que lo que sintió fue mucho más que un acto doloroso y desagradable. Concluye que, aunque dolió, fue soportable para su primera vez, antes de volverse para llamar a una sirvienta llamada Brilin. Una sirvienta de cabello castaño y gafas se gira en respuesta a la llamada. La sirvienta, Hadley, saluda nerviosamente a Lilith y comienza a disculparse por haberla insultado en el comedor. Hadley confiesa internamente que no quería ser cruel, pero fue obligada por otra sirvienta llamada Hayley. Recuerda su desesperada situación, temiendo que ser despedida dejaría a su madre enferma y a sus hermanos pequeños sin hogar. Lilith la perdona, lo que provoca que una profundamente aliviada Hadley le agradezca efusivamente. Hadley sonríe, explicando que todos están agradecidos porque Hayley fue despedida después del incidente, y su pandilla ha estado callada desde entonces. Confusa, Lilith escucha cómo Hadley sugiere que el amo debió haber despedido a Hayley por su culpa. Lilith se pregunta en voz alta por qué el duque haría tal cosa por ella. Clank. Hadley sugiere sin rodeos que es porque ella es su compañera nocturna, haciendo que una asombrada Lilith deje caer su plumero. Hadley explica que se está corriendo el rumor de que Lilith ha estado visitando en secreto el dormitorio del duque por la noche. Acercándose conspiradoramente, Hadley la mira intensamente y le pregunta a Lilith si el rumor es cierto. Lilith se preocupa, esperando que no hayan descubierto la verdadera razón por la que está allí, la maldición del nombre. Convencida de que el rumor es cierto, Hadley pregunta qué significa esto para la prometida del duque, Lady Camille, y luego jadea por su propia audacia. Lilith queda visiblemente atónita al escuchar el nombre Lady Camille. Retrocediendo, Hadley afirma que solo se preguntaba qué le pasaría a la dama. Hadley suelta una bomba, revelando que Lady Camille es la prometida oficial del amo, dejando a Lilith completamente impactada. Un breve recuerdo muestra al duque con una mujer rubia, mientras Lilith acepta la aplastante realidad de su compromiso. Aprieta fuertemente su plumero, tratando de convencerse de que no debe preocuparse por su prometida. Lilith resuelve firmemente que el compromiso del duque no es asunto suyo. Más tarde esa noche, sentada en el regazo del duque, Lilith explica que el personal ahora cree que ella es su amante. Ella aclara que le preguntaron directamente si estaba ocupándose de sus necesidades nocturnas. El duque sonríe, comentando que el rumor es mejor que la verdad sobre el nombre, y le pregunta cómo respondió ella. Lilith admite que no dijo nada, y él está de acuerdo en que está bien, ya que su bonito rostro hará que el rumor sea creíble. Sonrojada por su cumplido, Lilith cuestiona en voz baja su enfoque en su rostro. Él responde acariciando suave y deliberadamente su mejilla. Mirándola a los ojos, le dice que el personal simplemente asumirá que se enamoró de su hermoso rostro. Desconcertada, Lilith se pregunta cómo puede decir cosas tan vergonzosas con una expresión perfectamente tranquila. NOGH. Él le recorre la espalda con una mano, trazando el nombre marcado en su piel y haciéndola gemir. Ella lo mira, preguntándole si sus acciones no le molestan. El duque se encuentra con su mirada, simplemente preguntándole qué quiere decir. Lilith le recuerda directamente que tiene una prometida. Recordando a su prometida rubia, el duque reflexiona que probablemente a ella no le importen los rumores que lo rodean. Él reflexiona que la expresión de su prometida era innegablemente la de alguien enamorado. Lilith maldice mentalmente el nombre, dándose cuenta de golpe de que había olvidado que todo esto era solo un tratamiento. El duque la abraza, aclarando que solo está comprometido con Lady Freuden por tradición y no tiene ningún interés en ella. Mientras ella dice que su tiempo ha terminado, él le cubre los ojos, preguntando si su compromiso era lo que le preocupaba. De repente, él le agarra la mano, su acción decisiva la sobresalta. Tomada por sorpresa, Lilith le dice que espere, preguntando qué está haciendo. Él se inclina hasta que su rostro está a centímetros del suyo, y ella piensa, UGH, está tan cerca.
El duque estalla en carcajadas, y una Lillet, ruborizada, le pregunta si intentaba besarla, sorprendida de que pueda reír tan libremente. Extendiendo su mano, el duque sin camisa le dice a Lillet que se levante, prometiendo que se encargará de su problema. Lillet mira fijamente su mano extendida, confundida y preguntándose qué planea hacer y cómo lo hará. Más tarde, las sirvientas cotillean sobre el duque asistiendo a la asamblea matutina mientras Lillet se sonroja, recordando su promesa de encargarse de ello. Mientras el duque se acerca a ella, una nerviosa Lillet se pregunta si su aparición pública ante el personal es lo que él quería decir. Él sonríe, diciéndole a Lillet que tiene el pelo desordenado, y que el deber básico de una sirvienta es una apariencia pulcra. Él le acomoda suavemente un mechón de pelo suelto. Lillet baja la mirada, sorprendida por su gesto inesperadamente suave. Observando desde la distancia, Hadley se pregunta si el amo está de buen humor, mientras otra sirvienta susurra que es por Lillet. Lillet decide que es mejor ser rumoreada como su amante que se revele la verdad sobre el nombre, mientras el duque sonríe con complicidad. La escena cambia al famoso, hermoso y envidiado jardín de la finca del marqués Freuden. Una mujer de cabello castaño claro, vestida con un elegante vestido amarillo, sostiene una taza de té en el jardín. Tomando su té, la mujer comenta humildemente que su jardín no es nada especial comparado con el hermoso invernadero del duque. Durante el té con otras damas, una de ellas menciona su compromiso de 2 años con el duque. Una amiga rubia expresa su esperanza de escuchar pronto buenas noticias sobre la boda. La mujer de amarillo, Lady Camille, responde que el duque es un hombre muy ocupado. Lady Camille mantiene una sonrisa educada, ligeramente forzada, mientras escucha a sus amigas. Un asistente en smoking se inclina al acercarse a la mesa de Lady Camille. El asistente le entrega unas cartas, anunciando que acaban de llegar. Tomando las cartas, Lady Camille agradece cortésmente al asistente. Ella mira la carta en sus manos, preparándose para leerla. Una oleada de shock la golpea al leer el contenido de la carta, pensando, ¿qué es esto? Ella arruga la carta con enojo, sus pensamientos fijos en las noticias sobre el duque. Sus amigas notan su angustia, preguntándole si está bien y qué le ocurre. Las palabras de la carta resuenan en su mente. Un rumor de que el duque tiene una sirvienta para sus necesidades nocturnas. Lady Camille llama a su mayordomo, quien aparece rápidamente para recibir sus órdenes. Con una mirada de sombría determinación, le ordena a su mayordomo que envíe una carta al ducado de Justutia, anunciando su visita para mañana. Un recuerdo muestra el retrato oficial de compromiso del duque y una Lady Camille Freuden de aspecto más joven. La narración revela que, si bien todos asumieron que era un matrimonio político, una persona sentía algo diferente. La escena transiciona a un recuerdo de una gran escalera de salón de baile iluminada por el sol. En una fiesta, Lady Camille observa al duque Valderion, pensando que es verdaderamente impecable y encantador. Encontrándolo cautivador, decide excusarse un momento de su conversación. Mientras sus amigas le desean un rápido regreso, Camille reflexiona en privado sobre lo cerca que se están volviendo después de solo unos pocos encuentros. Saliendo a un balcón, suspira aliviada, finalmente capaz de respirar después de una conversación aburrida. Ella se frota la mejilla adolorida, cansada de sonreír falsamente, luego se detiene al notar a alguien. Mirando al otro lado, divisa al duque Justutia de pie solo en otro balcón. Ella observa que él parece más relajado y cercano cuando está solo, pero aún así se siente completamente fuera de su alcance. Su corazón late con fuerza al darse cuenta con un sobresalto de que se enamoró de él a primera vista. Ella recuerda haberlo observado desde ese día en adelante, incluso cuando otra mujer se acercaba a él con claro interés. Ella observó que era un hombre sin defectos, siempre apropiado y limpio en su vida privada mientras rechazaba suavemente los avances de otra mujer. De vuelta a sus pensamientos, encuentra el rumor de una amante imposible, preguntándose ferozmente qué clase de mujer podría capturar a un hombre así. La escena vuelve al presente mientras Lady Camille, ahora de visita en la finca del duque, anuncia su presencia. Lillet se queda congelada en su sitio, sosteniendo una bandeja de té, acabando de darse cuenta de quién es la invitada. Impactada de que la invitada sea la prometida del duque, Lillet recuerda a Hadley pidiéndole que se hiciera cargo debido a un asunto urgente. Lady Camille sorbe su té mientras Lillet está a su lado, esperando obedientemente. Lillet le lanza a Lady Camille una mirada de reojo cautelosa, presintiendo problemas.
Camille mira fijamente a Lilith, preguntándole si ella hizo el té antes de desecharlo y exigir que se rehaga. Ella rechaza repetidamente el té, diciéndole que está tibio, y obligando a Lilith a hacerlo una y otra vez. Lilith cierra los ojos con frustración, dándose cuenta de que ha pasado una hora de Camille encontrando constantemente fallos y haciéndola rehacer la misma tarea. Mientras sorbe té, Lady Camille evalúa a Lilith, pensando que es hermosa para una criada y que su rostro le resulta extrañamente familiar. Golpeando su taza contra la mesa, Camille se queja de que el té está ahora demasiado caliente y acusa a Lilith de hacerlo a propósito, obligando a una angustiada Lilith a ofrecerse a rehacerlo. Una voz declara: «Ya basta de té», mientras la taza es arrojada de repente, salpicando el líquido caliente por todas las manos de Lilith y haciéndola gritar de dolor. Lilith cae de rodillas, aferrándose a sus manos quemadas mientras Camille se yergue sobre ella, con su vestido rosa ahora manchado de té. Una jefa de criadas con gafas entra apresuradamente, preguntando si todo está bien. Su expresión se transforma en asombro ante la escena. Lilith tiembla en el suelo, mirando con agonía sus manos rojas y escaldadas. Retorciéndose de dolor, Lilith se pregunta si le duele tanto porque no se había quemado en mucho tiempo. Fingiendo preocupación, Camille se cubre la boca y le pregunta a Lilith si está bien. La jefa de criadas ayuda a Lilith a levantarse, prometiendo enviar a otra sirvienta. Pero Camille interrumpe, señalando la mancha de té en su vestido justo antes de la llegada inminente del duque. Camille abandona su fachada mirando a Lilith con pura malicia. Mientras la jefa de criadas escolta a la herida Lilith, se ve al duque acercándose por el pasillo. El duque se detiene en seco, pronunciando el nombre de Lilith con sorpresa, lo que hace que ella y la jefa de criadas se giren alarmadas. Camille saluda rápidamente al duque con un alegre «su gracia», disculpándose por haberle hecho esperar. Sonriendo dulcemente, Camille le dice al duque que no se disculpe, alegando que fue culpa suya por llegar temprano. Molesto, el duque le dice que no le haga perder el tiempo y le sugiere que llegue a tiempo de ahora en adelante. ¡Pum! El duque cierra de golpe las grandes puertas dobles, dejando a Camille afuera. Apoyado en la puerta, el duque murmura: «Maldita sea», claramente frustrado con la situación. Sola y desconcertada en el pasillo, Camille se pregunta si acaba de ser despedida sin contemplaciones. En un momento de tranquila reflexión, Lilith está rodeada de flores mientras se pregunta por qué el duque se preocupa tanto por alguien como ella. Más tarde, Lilith llega a la habitación del duque después de ser convocada, preguntándose qué querrá, ya que aún no es hora de su visita nocturna. El duque mira sus manos vendadas, observando que será un inconveniente para ella no poder huesearlas por un tiempo. Con aspecto agotado, el duque le dice que el tratamiento llevará tiempo y sugiere que simplemente se vayan a la cama. Lilith levanta la vista con una nueva resolución, declarando con firmeza: «No lo haré». Sorprendido, el duque le pide que repita lo que acaba de decir. Lilith se aferra a sus manos vendadas, declarando que no quiere cumplir con sus deberes hoy. Mientras Lilith se mantiene firme, el duque se acerca y le pregunta qué está haciendo. Visiblemente molesta, Lilith repite que ya le dijo que no está de humor hoy. Cuando ella intenta irse, el duque le agarra el brazo, diciéndole que no lo evite. Sus pensamientos están consumidos por una imagen del duque y Camille juntos mientras se confiesa a sí misma que siente intensos celos. Apartando su mano, Lilith declara que no quiere ser tocada por manos que acaban de sostener a otra mujer. Los ojos del duque se abren de genuino asombro ante su arrebato emocional. Lilith aprieta inmediatamente la mandíbula, dándose cuenta de que ha dicho demasiado. Tomando suavemente su mano herida, el duque aclara que envió a Camille a casa sola, haciendo que Lilith levantara la vista con sorpresa. Con una ligera sonrisa, le dice que se quede quieta para evitar que su mano se inflame. Mientras él le atiende el vendaje, Lilith insiste en que no era eso lo que preguntaba y cuestiona sus acciones. Ella explica su creencia de que Lady Freuden solo vino de visita porque escuchó los rumores sobre ellos. El duque la mira, preguntando si ella insinúa que su herida es culpa suya. Él acerca provocativamente sus dedos vendados a su boca y comienza a lamerlos. Una Lilith nerviosa tartamudea en shock mientras él continúa besándole la mano. Una sonrisa ladeada se dibuja en sus labios mientras dice que, si es culpa suya, entonces debe asumir la responsabilidad. Él continúa lamiendo y besando suavemente sus dedos heridos. Luego la atrae hacia un abrazo repentino y firme. El duque mira la mano de Lilith, recordando un momento crucial. Él recuerda que su herida sanó al instante, dándose cuenta de que el maestro de un nombre posee un poder divino.
Lilith lo mira, recordándole que aún no ha volteado el reloj de arena. Él simplemente responde, «Lo sé», antes de inclinarse y besarla profundamente. A la mañana siguiente, Lilith se despierta sobresaltada en la cocina, nerviosa mientras otra criada trabaja cerca y se pregunta si desea su contacto. Ella desestima la preocupación de su colega, diciéndose a sí misma que ayer solo estaba débil emocionalmente. Segen aparece de repente con una sonrisa radiante, sosteniendo una cesta de manzanas verdes y deseándoles un buen día. Lilith mira al recién llegado, con una pregunta silenciosa en su rostro. La criada rubia saluda felizmente a Segen, elogiando su atractivo aspecto. Un Segen ruborizado explica que las manzanas son una nueva fruta que acaba de llegar. La otra criada le pide a Brilin, el alias de Lilith, que la ayude a llevar algunos ingredientes. Lilith se acerca a la cesta que Segen sostiene, preguntando si eso es lo que necesita llevar. Él queda momentáneamente aturdido por su acción. Su rostro se ruboriza mientras lirios blancos florecen en el fondo. Él rápidamente entra en pánico y tartamudea, diciéndole que no es eso. Recuperándose, sonríe y le pregunta si podría ayudarlo con más ingredientes que se encuentran afuera. Presentándose como el ayudante del jardinero, le ofrece su mano, prometiendo que conoce bien los terrenos. Lilith considera su oferta, dándose cuenta de que el jardín es un lugar que aún no ha explorado. Ella recuerda que no ha salido desde que escapó del bosque y ve esto como una oportunidad perfecta. Tomándole la mano, ella le pide audazmente que la guíe tan lejos y tan profundo como sea posible. Más tarde, mientras pela una patata, reflexiona sobre los acontecimientos recientes. Suspirando, admite que fue vencida por el instinto, recordando cómo él la besó hasta que sus labios se hincharon. Asomándose por un balcón, jadea maravillada ante la belleza del vasto jardín. Mientras caminan, Segen menciona un invernadero cercano, y ella pregunta si él también lo administra. Él sonríe encantadoramente, pidiéndole que simplemente lo llame Segen y abandone el trato formal. Lilith parece ligeramente sorprendida, pero asiente con vacilación a su petición. Ella pregunta si el vagón de carga llega tan lejos dentro de los terrenos, pero él dice que no. La extensa y magnífica mansión se alza imponente contra el cielo brillante. La mente de Lilith se acelera al darse cuenta de que la puerta trasera del jardín podría ser una ruta de escape perfecta y discreta si los vagones de carga la utilizan. Una sensación repentina y aguda la sacude, como pájaros dispersándose de un bosque profundo. Un dolor intenso la atraviesa, y ella se agarra el cuello con una expresión de sufrimiento. Una mano la agarra de repente por detrás, sobresaltándola. Es Segen, quien preocupado le pregunta a Brilin si está bien, notando su tez pálida. Ella mira hacia otro lado, mencionando débilmente la palabra caza. Él explica que el señor a veces caza conejos en el bosque circundante, mientras la imagen de un conejo muerto aparece fugazmente. Rompiendo en sudor frío, Lilith intenta recomponerse mientras Segen le pregunta si de verdad está bien. Un Segen preocupado mira a su alrededor nerviosamente, su expresión cambia rápidamente. Él la ayuda suavemente a sentarse en un banco cercano, diciéndole que espere allí un momento. Confundida, lo ve alejarse apresuradamente. Exhalando un suspiro, se toma un momento para sí misma en el banco. Ella reflexiona que, aunque sus heridas físicas sanaron, los recuerdos permanecen, agarrando un ramo de flores azules que ahora sostiene. Segen regresa con una sonrisa radiante, presentándole las mismas hermosas flores azules. Él le dice que se llaman Delphinium, y ella se maravilla de su belleza mientras él coincide en que le sientan bien. Él explica que pensó en ella en el momento en que vio las flores. Ruborizada con una sonrisa brillante y genuina, ella acepta agradecida su considerado regalo. Inclinándose más cerca, Segen comienza a preguntar si ella está soltera, pero un agudo guau guau los interrumpe. Lilith gira la cabeza hacia el sonido, su agradable momento roto. Un pequeño y feliz perro llamado Camun corre hacia ellos. Una voz imponente interrumpe, comentando lo libres que se ven, mientras Lilith reconoce a Camun y Segen se queda en shock. El duque aparece ante ellos con su atuendo de caza, sosteniendo un rifle y con una expresión de total desagrado mientras Segen exclama, «Señor». Un recuerdo emerge de Lilith, la mirada intensa del duque y un ramo de flores azul claro. En el recuerdo, un hombre de cabello castaño con tirantes entrega un rifle a otro hombre, deseándole lo mejor. El duque llama severamente a Brilin, dejando a Lilith preguntándose qué sucede y por qué parece tan enojado.
El duque camina por un puente de piedra, con Lilith y un perro siguiéndole. Se detiene, sosteniendo una carta de aspecto formal en su mano. Le presenta la carta a Lilith, explicando que es una invitación a un torneo de caza y que ella debe prepararse para acompañarlo. Conmocionada, Lilith pregunta si realmente la lleva con él, y él lo confirma con un simple sí. Lilith se aferra a su delantal, declarando que no quiere ir, pero el duque le pregunta si espera que la deje atrás por tanto tiempo. Le recuerda que su cuerpo se paralizará en el momento en que deje de tocarla, cuestionando si realmente espera que la abandone. Frustrada, Lilith insiste en que él ya sabe la verdadera razón por la que ella no quiere ir. Con un movimiento rápido, el duque la toma en sus brazos, haciendo que los pétalos de flores se dispersen por el aire. Sostenida al estilo nupcial, Lilith mira hacia abajo con aturdida confusión. Le explica a la ruborizada Lilith que sostenerla así hará que el efecto dure más tiempo. Mientras Lilith lo mira en shock y nerviosismo, él le dice que elija lo que prefiere. Apartando la cabeza con resolución, Lilith rechaza firmemente su proposición. Se inclina y muerde con fuerza su hombro, dejando una marca brillante en su piel. Se echa hacia atrás, sintiendo una intensa oleada como si estuviera ebrio de un afrodisíaco, con un rastro de sangre en su labio. Las manos de Lilith se presionan contra su pecho en un intento desesperado por alejarlo. Limpiándose la sangre del labio, el duque piensa para sí que es una mujer terca por tener la fuerza de voluntad de morderse la propia lengua. Una mirada seductora cruza su rostro mientras examina sus dedos. Con confianza, se arregla la camisa y se ajusta los pantalones. De vuelta al presente, Lilith se arregla el vestido mientras el duque recoge el ramo caído, diciendo que se disculpará. Ella mira con tristeza las flores aplastadas en su mano, lamentando que estén arruinadas. El duque le ordena que deje las flores, pero ella protesta, explicando que eran un regalo para ella. Cuando ella revela que eran del asistente del jardinero, el duque pregunta con frialdad dónde trabaja este asistente. En una linda fantasía chibi, ella explica que el asistente trabaja en el jardín de la mansión mientras el duque le arrebata las flores. Con una sonrisa posesiva, el duque le recuerda que él es el amo de la mansión. Él arroja descuidadamente las flores azules sobre una mesa cercana. Lilith parece desconsolada, pensando que él también está reclamando la propiedad de sus flores. En su imaginación, una pequeña Lilith furiosa llama al duque chibi sonriente, infantil y arrogante por pensar siempre en sí mismo. Ella levanta la vista con los ojos muy abiertos, una nueva idea surgiendo en su mente. Tal vez solo está bromeando. Mientras el duque le dice que se prepare, ella mira por encima del hombro, su mente acelerada con la posibilidad de que él esté celoso. Su corazón late con fuerza mientras vuelve a mirarlo, ruborizándose al pensarlo. El duque se da la vuelta y cierra la puerta tras él, dejándola sola con sus pensamientos. La escena cambia a un magnífico y concurrido salón de baile donde se celebra una gran fiesta. Un agotado príncipe heredero de cabello rubio se desploma en un trono, pensando que no encuentra al Lord Justutia por ningún lado. Un sirviente le recuerda a su Alteza que recibió una carta indicando que el duque no asistiría, haciendo que el príncipe recuerde con un sobresalto. Ruborizándose de frustración, el príncipe heredero se da cuenta de que él y otra persona esperaban a la misma persona, susurrando el nombre Freuden. Lady Freuden aparece con un impresionante vestido de encaje rojo y negro, haciendo una reverencia ante el príncipe heredero. El príncipe le pregunta a Lady Freuden por qué vino a la fiesta, cuestionando sin rodeos si fue para ver a Lord Justutia. Ella le informa que el duque no asistirá, ya que se queda en el campamento para el torneo, un cambio de su rutina habitual. Lady Freuden cree saber la razón de la ausencia del duque, notando para sí que el príncipe apesta a alcohol. En un flashback, ella recuerda haber visto a una doncella de ojos de joya, con ojos de cuarzo rosa durante una visita reciente a la finca del duque. El príncipe heredero se sobresalta visiblemente, el nombre Lilith, resonando en su mente al mencionar el cuarzo rosa. Escondida tras su abanico, Lady Freuden revela que su informante afirma que el duque llevará a esa misma doncella con él al torneo. Lady Freuden imagina al duque y a Lilith en un abrazo íntimo, pensando para sí que la doncella seguramente se está divirtiendo con él. Una sonrisa oscura y siniestra se extiende por el rostro del príncipe heredero. Furioso porque el duque no vino por culpa de esa mujer, rompe su copa de vino, cortándose la mano mientras se pregunta por qué el duque es tan distante. Él agarra la mano de Lady Freuden,
presionando su palma sangrante contra la de ella y diciéndole que no se preocupe porque tiene una idea que le encantará. Mientras Lady Freuden considera sus palabras, el príncipe heredero recuerda la ejecución de la familia Prenute por traición, culpando oscuramente a Freuden por ello. El príncipe heredero reitera que la familia Prenute fue erradicada por completo, dejando a una Lady Freuden llorosa en un silencio atónito. Mientras un sirviente le ofrece un plato de pasteles, el príncipe heredero declara fríamente que cada miembro de la familia Prenute ya debería estar muerto. Con una sonrisa siniestra, se inclina hacia Lady Freuden y le pregunta directamente si entiende su significado. Una expresión de comprensión aflora en el rostro de Lady Freuden al darse cuenta de su siniestra sugerencia. Sonriendo dulcemente, le agradece al príncipe heredero su consejo, asintiendo que no importa si la criada muere. En una fantasía oscura, el príncipe aprieta la mano de Lady Freuden, declarando que debe recuperar a Lilith porque tiene asuntos pendientes con ella. Su retorcida fantasía continúa, mostrando a una Lilith atada e indefensa mientras él se dirige a ella por su nombre. La escena cambia a una vista luminosa y soleada de un magnífico castillo. Un hombre de cabello castaño con una maleta divisa a Lilith a lo lejos y grita el nombre Segen. El hombre, Segen, se acerca a Lilith y le pregunta qué ocurre, mientras ella se pregunta por qué él no está de servicio. Sonrojado, Segen piensa lo linda que es y explica que vino a despedirla ya que ella acompaña al duque al torneo. Mientras Segen habla con Lilith, el duque interrumpe por detrás, preguntando bruscamente si está lista para irse. Lilith reconoce al duque poniéndose los guantes e internamente se pregunta qué plan estará tramando esta vez. En una secuencia chibi, un duque molesto agarra el brazo de Lilith para apurarla, y ella rápidamente acepta irse. Llevando su maleta, Lilith agradece a Segen por despedirla, prometiendo que regresará pronto mientras el duque observa. Ya en un carruaje, el duque le ordena a Lilith que se quede en los barracones después de la ceremonia de apertura y evite problemas hasta su regreso. Lilith reflexiona sobre su reciente comportamiento posesivo, particularmente con las flores, y se da cuenta de que definitivamente estaba celosa. El duque le advierte que evite ser vista en el campamento, ya que alguien podría reconocerla. Lilith asiente en silencio, conmovida por la constatación de que él siempre vela por su bienestar. Baja la mirada. Un suave rubor tiñe sus mejillas mientras procesa su preocupación. Apretando su vestido, lucha internamente con su plan de dejarlo, admitiendo que su mente es un desorden y decidiendo reflexionar después del torneo. El duque pregunta de repente si estar cerca de él es realmente tan terrible, tomando a Lilith por sorpresa mientras ella lo niega rápidamente. Poco convencido, el duque observa su expresión, afirmando fríamente que su rostro dice lo contrario. Confundida por su comentario, Lilith se toca la mejilla y se pregunta qué está revelando su rostro. Un lindo duque chibi sonríe con suficiencia a una Lilith chibi sonrojada, diciéndole en tono de burla que es increíblemente fácil de leer. Mirando por la ventana, Lilith se pregunta si solo estaba bromeando y lo descarta como infantil. Su carruaje llega al campamento del torneo de caza mientras el crepúsculo comienza a posarse sobre el paisaje. De pie con su equipaje, Lilith mira el cielo que se oscurece y se pregunta si va a llover. Mientras desempaca en su tienda, atribuye su mal presentimiento al clima sombrío o a estar en los terrenos de caza de Dylan. Una inexplicable sensación de pavor la invade mientras desenrolla un gran pergamino. Más tarde, una Lilith mucho más alegre carga un cubo de agua, aliviada de que el día haya pasado sin incidentes. Un disparo repentino la hace estremecerse, y admite que todavía no se ha acostumbrado al ruido. Se da la vuelta para encontrar al duque de pie directamente detrás de ella, su presencia inadvertida hasta ahora. Le pone una mano en el hombro, notando su tez pálida y preguntando si está enferma, pero ella lo descarta como calor. En ese momento, un collar rojo cae de su abrigo. El duque se inclina con calma para recoger el colgante rojo en forma de corazón caído mientras Lilith observa. Sosteniendo el amuleto, explica la antigua tradición de que una mujer le dé a un hombre un amuleto de buena suerte. Los pensamientos de Lilith se dirigen inmediatamente a Lady Freuden, preguntándose si la ha visto por el campamento. Le pregunta al duque sobre la asistencia de Lady Freuden a la ceremonia antes de preguntar con audacia si tiene un regalo para ella. Presentando su abrigo, Lilith afirma que su obediente cumplimiento hasta este punto debería ser suficiente para él. Mientras ella le ayuda con su chaqueta, él sonríe con suficiencia y admite que no tiene interés en ganar o perder el torneo. Él la observa atentamente mientras ella endereza en silencio un mantel. Con un suave movimiento, el duque la sorprende desatando la cinta roja que sujeta su cabello.
Con una sonrisa encantadora, sostiene su cinta y le dice que se comporte mientras él está de caza. Lilith se queda sonrojada y completamente sin palabras ante su gesto inesperado. Más tarde, otra criada le trae a Lilith una bandeja con comida, sorprendiéndola ya que aún no es hora de comer. La criada deja una fuente de sándwiches, explicando que le habían ordenado no dejar que Lilith se saltara ninguna comida. Reconociendo los sándwiches como los que ella y el duque comen en su habitación, Lilith se pregunta si él los preparó para ella. Da un mordisco. Una suave sonrisa aparece en su rostro mientras disfruta de la pensada comida. Su agradable momento está enmarcado por ramas oscuras y espinosas, mientras ella continúa felizmente comiendo el sándwich. Un disparo repentino y agudo resuena por el denso bosque. Con su rifle bajado, el duque duda, observando un ciervo a lo lejos mientras permanece absorto en sus pensamientos. Segen se acerca al duque, preguntándole si algo anda mal. Segen internamente supone que el duque se resiste a cazar porque Lilith odia la vista de la sangre. Un dolor repentino y agudo le quema el pecho al duque, haciéndole sujetarse el corazón mientras se pregunta qué acaba de suceder. Atrapado por una terrible premonición, e imaginando el rostro angustiado de Lilith, los pensamientos del duque gritan su nombre. Él se gira bruscamente hacia su caballo, ordenando a un confundido Segen que regrese a los barracones inmediatamente. Saltando sobre su corcel, el duque anuncia urgentemente que regresan de inmediato. Mientras Segen lo persigue, el duque irrumpe en una tienda de campaña, con el rostro marcado por el pánico. Él se congela de horror al ver a Lilith desplomada en el suelo, sangrando por la boca junto a un sándwich caído. Los ojos del duque se abren de par en pura e inalterada conmoción ante la devastadora escena que tiene delante. Segen llega justo detrás de él, jadeando de horror mientras grita el nombre de Lilith. Corriendo a su lado, el duque se arrodilla y la recoge suavemente en sus brazos, llamando desesperadamente su nombre. La sangre gotea de la comisura de sus labios mientras yace inconsciente y flácida en su abrazo. Arrodillado en medio del caos, el duque levanta su forma rota y grita frenéticamente para que alguien se apresure. Tosiendo violentamente, se pregunta qué le pasa mientras le arde la garganta. El duque se inclina sobre ella diciendo que finalmente está despierta. El duque le informa furiosamente que la comida estaba envenenada, exigiendo saber por qué la comió con tanta confianza. Sintiéndose débil, Lilith apenas puede oírle, pensando que es solo porque no se siente bien. Colocándola en un sofá, el duque ordena urgentemente a una sirvienta cercana que traiga una toalla húmeda y llame a un médico de inmediato. Jadeando, los últimos pensamientos de Lilith antes de desmayarse son sobre el sándwich. El duque se inclina, con expresión sombría mientras pregunta qué acaba de decir. Con lágrimas en los ojos, ella explica débilmente que pensó que él le había preparado el sándwich, ya que era su tipo habitual. Una mirada de angustia cruza el rostro del duque mientras le dice que guarde sus fuerzas y deje de hablar. Mientras finalmente pierde el conocimiento, su último pensamiento es un confuso: ¿dónde estoy? Él la mira inmóvil, explicando que su estado era demasiado grave para permanecer en los barracones, a pesar de saber que ella odia el palacio. Él revela que ha apostado a los caballeros Justitia alrededor del edificio, con órdenes estrictas de evitar que cualquiera entre sin su permiso. Su mayor temor se manifiesta como una oscura visión del sádico príncipe heredero, cerniéndose sobre una Lilith herida y aterrorizada. Él le promete que sus preocupaciones no se harán realidad, justo cuando un médico es recibido en la habitación. Él le toca suavemente la frente, preguntando si el veneno es la causa de su estado febril. El médico recién llegado explica que fue extremadamente afortunado que el duque la encontrara tan rápido, ya que cualquier retraso habría sido fatal. El duque se vuelve con una mueca, afirmando que no es por eso que convocó al médico. El médico, apurado, se disculpa, y luego pregunta qué necesita el duque que hagan ahora. Después de administrar un antídoto, el médico aconseja que se le debe permitir descansar para que surta efecto. El duque mira fijamente la cinta roja que le quitó del pelo, ahora atada alrededor de su propia muñeca. Él se pregunta con angustia si esta tragedia le ocurrió porque le robó la suerte al tomar la cinta. Con delicadeza, se desata la cinta roja de su muñeca y la ata cuidadosamente de nuevo a la de ella. Velando por ella, reflexiona que siempre parece terminar protegiéndola, sin importar las circunstancias. Su mente vuelve a cuando se conocieron, recordando cómo inicialmente creyó que ella solo sería una carga. Recuerda el día en que ella apareció de la nada, revelándose como su pareja de nombre. Recuerda lo frágil y delicada que parecía,
como si pudiera romperse en cualquier momento. Sin embargo, sus ojos estaban llenos de vida, recordándole una sola flor resistente floreciendo en un páramo estéril. Su espíritu inquebrantable lo cautivó, obligándolo a concederle cada petición, desde el acceso a la biblioteca hasta un puesto de sirvienta. Él admite tímidamente para sí mismo que incluso usó el nombre como una excusa conveniente para llevarla al torneo de caza. Sus ojos se abren de golpe al resurgir un recuerdo crítico, el poder del nombre. Él recuerda haber tocado su mano previamente quemada, y observar con asombro cómo la herida sanaba al instante. Al darse cuenta, el duque se levanta bruscamente de su cabecera mientras el médico lo llama. El médico se vuelve hacia Segen, preguntándole si necesita algo mientras el duque se mueve con determinación. El duque se pregunta en voz alta si el contacto directo con el dueño de su nombre, él mismo, podría producir un efecto curativo. El médico confirma que el veneno ha llegado a sus órganos, pero especula que dicho contacto podría acelerar su recuperación, lo que lleva al duque a despedirlo. De vuelta en su habitación, el duque se quita fríamente su chaqueta oscura. Su mano se desliza hacia abajo, agarrando firmemente la tela de sus pantalones. En un baño humeante, él abraza a Lilette por detrás, susurrándole que resultó ser el dueño de su nombre.